tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Media Hughes. Yo soy Christopher y el tema del día de hoy. ¿Cómo fue tu relación con tus suegros, Christopher? ¿Cómo es la relación con los suegros cuando estás casado con una mujer rusa? Mi relación fue un tanto simpática, un tanto chistosa. Les voy a comentar cómo son los adultos mayores. Los adultos mayores en Rusia son chistosos, son simpáticos en el sentido de lo siguiente. Suegro yo no tenía, ya no vivía el señor, pero la señora era de esta manera. Valentina se llama la señora. La señora tenía 72 años. En Rusia, al momento de llegar a la edad de 60 o 65 años, dependiendo de la actividad a la que te dedicabas, el gobierno te pensiona, el gobierno te da una jubilación, sin importar si eres hombre o eres mujer. Entonces esta señora era pensionada. Mi ex suegra era pensionada por el gobierno ruso. No sé a qué se dedicaba la señora, pero era pensionada. Sin embargo, esa pensión no era muy alta. Esa pensión equivalía alrededor de unos 30,000 rublos. 30,000 rublos en Rusia no es una cantidad baja y tampoco es una cantidad alta. Es una cantidad algo considerable. En pesos mexicanos es alrededor de 10,000 pesos. 10,000, 12,000 pesos, depende la fluctuación, depende el tipo de cambio, depende la moneda. Y hablando en dólares americanos, estamos hablando alrededor de unos $500 promedio aproximadamente mensuales. No es una gran cantidad, pero si consideras que ya eres un adulto mayor, pues con esa cantidad, si eres una persona, puedes pagar tu renta. Recuerden que mi ex mujer y yo pagábamos una renta allá en Rusia de aproximadamente 15,000, 18,000 rublos. Pero era un departamento de 2 habitaciones. Un departamento de una habitación se baja prácticamente a la mitad. Hay departamentos donde puedes pagar 8,000, 10,000 de renta. Entonces, con una pensión de 30,000 rublos, puedes pagar sin mayor problema un departamento de una recámara. Entonces, si consideras 10,000 de una renta por un departamento de una recámara, creo que está bastante bien. No te va a alcanzar para muchas cosas más allá de eso, pero pues bueno, ya con eso puedes pagar la renta si no tienes una casa propia. La señora no era dueña de un lugar, entonces pagaba una renta y trabajaba adicionalmente porque no le alcanzaba esta renta, tenía un trabajo. Entonces la señora tenía una vida un tanto curiosa que a mí me llamaba la atención. ¿Cómo era el día de la señora? La señora se levantaba aproximadamente a las 6 de la mañana, se iba a realizar sus actividades y sus actividades terminaban aproximadamente a mediodía. A mediodía ya llegaba, como 1 de la tarde más o menos ya llegaba y ya, porque su trabajo lo realizaba aproximadamente como de 6 o 7 de la mañana alrededor de mediodía y terminaba su trabajo. Era un trabajo pues realmente bueno porque pues solamente trabajaba esa jornada de la mañana a mediodía, considerando que era un adulto mayor. Esto lo hacen o lo realizaban muchos adultos mayores allá en Rusia por el rango de edad. Estoy hablando de que era una persona de 70 años de edad. Entonces recibía un sueldo por esa actividad que ella realizaba. Desconozco el monto de ese sueldo, pero con ese sueldo pues ya tenía una entrada más de dinero. En una ocasión que platiqué con ella, contestando la pregunta de esta persona que me hacía de cuál era mi relación con mis suegros, en esa ocasión tuvimos una pelea, Nastia y yo, mi ex mujer y yo. No recuerdo el tema, pero tuvimos una pelea. Yo estaba sentado en la mesa. Ahí estábamos mi ex mujer y yo viviendo precisamente con mi ex suegra. Se acercó mi ex suegra, ella sabía, ella escuchó acerca de la pelea, pero la pelea la tuvimos en español. Entonces mi suegra no sabía.
acerca de que habíamos peleado porque mi ex suegra y mi ex cuñado únicamente hablaban ruso, no hablaban ni siquiera inglés. Sabía ella que habíamos peleado porque obviamente levantas la voz cuando peleas. Se acercó a mí, se sentó porque yo estaba sentado en la mesa. Ese día estaba descansando, Nastia había ido a trabajar y el hijo de Nastia había ido a la escuela. Estaba yo sentado tomando un té. Se acerca la señora, se sienta, se prepara su té y empieza a conversar conmigo. En ruso, evidentemente, lo cual entendí yo creo que una tercera parte de lo que me dijo. Y empieza a platicar conmigo y me empieza a decir acerca de la pelea. Ella sabía muy bien que yo no entendía todo y lo que me trató de decir es que perfectamente lo entendí muy bien. Cuando ella peleaba con su esposo para que ella se calmara, me hizo así, que le pegaba, lo cual yo me quedé sorprendido. Entonces le pregunté, ¿qué debo hacer yo? Y ella me respondió, pégale a Nastia. Así tal cual lo están escuchando. Les estoy hablando que ella es una mujer de 70 años, poco arriba de 70 años. En primera es una mujer de la tercera edad. En segunda es una mujer de un país eh, que pertenecía a una unión soviética donde estuvieron muchos años en conflicto, en guerra con otros países, sometidos de mucha forma, a pesar de que Rusia era quien dominaba en la Unión Soviética, pero estuvieron también sometidos por otros países y tenían que ser de alguna manera eh, las mujeres sometidas por los hombres. Simplemente la mujer me respondió, y esto lo entendí con esta seña, que al momento que Nastia se pusiera a contradecirme o se enojara conmigo o se molestara conmigo, me levantara la voz o simplemente discutiéramos, yo tenía que hacer una sola cosa y esa cosa era pegarle. Yo no estoy muy de acuerdo en esa forma. Yo no estoy muy de acuerdo en esa, ¿cómo llamarlo? En esa forma de pensar. Yo creo que yo creo que en Rusia se acostumbra mucho a eso, e incluso el mismo presidente lo ha dicho abiertamente, que a veces se requiere de un golpe a los hijos, lo dijo una vez, estaba yo allá, y lo dijo, que a los hijos a veces requieren un golpe para que no se salgan del lugar. La traducción correcta al español era para que no se salieran del corral. Esto me lo tradujo mi exmujer. Yo creo que para llegar a esos extremos es porque algo se está saliendo algo se está saliendo ya de contexto. Pero yo siempre lo he dicho, que cuando das un paso de esa índole, el paso que sigue ya va a ser irreversible. Ejemplo, si tú das una mala palabra a una persona y cruzas esa barrera, lo siguiente ya no vas a poder regresar. O sea, es decir, cuando tú dices una grosería a tu pareja, ya lo que sigue va a ser otra grosería más fuerte y después otra más fuerte y después ya va a ser empujones y lo que sigue ya van a ser golpes. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Cuando tú cruzas ya esas barreras, ya no vas a poder dar un paso atrás. Y ya lo que sigue, pues, ya no va a terminar bien. Nunca he estado de acuerdo en que la educación a nivel, el que ustedes quieran llamar, ni con los hijos, ni con la pareja, ningún tipo de educación, sea los golpes. Con esto te quiero responder, amigo,
de la pregunta que me hiciste, ¿cuál era mi relación con los suegros? Las personas de edad avanzada, te estoy hablando de que esta mujer no era una mujer con estudios, evidentemente, como lo puedes ver, ya que era una mujer que pensaba de esa manera. Pero también había otra mujer, la mamá de Julia, los papás en general, no nada más la mamá, los papás en general de la amiga de mi ex mujer, pensaban de una forma diferente, pero también tenían un poquito de esa mentalidad de allá de aquel país, puesto que la mamá pensaba que cuando tú le hacías la pregunta de cuántos hijos quieres tener, la respuesta era los que Dios me da. Entonces, si te basas en esa respuesta, también va un poquito de la misma forma de pensar que la mamá. Aunque vengan, aunque vengan de sectores diferentes, aunque una tenga estudios y aunque la otra no tenga estudios, aunque una venga de una familia bien y aunque la otra no venga de una familia bien, las dos pertenecen de alguna manera a la forma de pensar de aquel país, donde la mujer de alguna forma ha sido sometida, donde la mujer de alguna forma ha sido menospreciada. Entonces, de esta manera respondo a tu pregunta. ¿Cuál era mi relación con los suegros o con mis suegros, o en este caso con mi suegra, ya que el suegro no existía? Pues simplemente yo lo que trataba era de evitar tener contacto con mi suegra, ya que las pláticas pues no eran un tanto de mi agrado, puesto que la forma de pensar de ella no compaginaba mucho con la mía. No todas las personas son iguales. Repito, los padres de Julia pensaban de una forma diferente, pero aún así no tan diferente, puesto que provienen de la misma cuna, es decir, del mismo país. Espero que haya quedado claro lo que quería decirte con este ejemplo, cómo son las mujeres y los hombres de edad avanzada en aquel país. Piensan de una forma un tanto peculiar, un tanto diferente a como pensamos nosotros. Yo soy un hombre de 40 años que pienso de una forma diferente. Y si tú esto se lo muestras a un chico de 20 años, va a pensar diferente. Así como si se lo muestras a una persona de 60 años, va a pensar aún diferente. Y de la misma manera, si esto lo muestras en un país y en otro país y en otro país. Las conclusiones las tendrán ustedes y ustedes sabrán por qué la mujer pensaba de esa manera y por qué la mujer me dio esos consejos aún para su propia hija. ¿Por qué le das el consejo a tu nuero de que le pegue a tu propia hija para arreglar un problema? El problema que sea. Yo creo que ese consejo yo no se lo daría a la pareja de mi hija o de mi hijo. No se lo daría jamás. Simplemente no lo haría. Pero repito, yo vivo en otro país diferente, fui educado de una manera diferente y mis condiciones creo que han sido diferentes y no provengo de un país que ha estado en guerra. Ha estado tal vez en una guerra interna, pero bueno, ese es otro tema. Pero no así de esta manera como Rusia lo ha estado. Espero que haya quedado claro este tema. Traté de dar el ejemplo más claro y traté de ser lo más específico posible con, con esto para que ustedes vean cómo piensan las personas de edad avanzada. ¿Cómo son las personas de edad avanzada allá en Rusia, en aquel país? Repito, personas sin estudios y personas con estudios. No están muy lejos, ¿eh? Y recuerden lo que dice el dicho. La manzana no cae muy lejos del árbol. Cae a unos cuantos metros de distancia. Ok, amigos, pues este fue el tema del día de hoy. Muchas gracias a todos por seguir en sintonía. Manita arriba si te gustó el video. Compártelo con toda tu pandilla, con toda tu banda, con todos tus amigos.
para que puedan ver este video, para que sepan un poco más acerca de Rusia, para que sepan un poco más acerca de todo lo que trato de compartir con ustedes de conocimiento, de lo que sé de este país, de lo que sé de estas mujeres, de lo que sé en general de Rusia. Muchas gracias nuevamente a todos y hasta la próxima. Pa' acá, pa' acá.